Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Y es hermoso escuchar las hojas de la Biblia pasar. Y un amén de vez en cuando también. Apocalipsis 12. Anoche estudiamos dos, de los eventos o sucesos o encuentros cruciales entre Cristo y Satanás. Y en esta noche vamos a continuar comenzando en el versículo 10, Apocalipsis 12, 10. Leo, dice lo siguiente: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido echado fuera, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo o adversario ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda mucho tiempo. Muy bien, ustedes leen bien sus Biblias. Poco tiempo. Aquí encontramos el tercer encuentro crucial entre Cristo y Satanás. El primero vemos que tomó lugar en el cielo, el segundo tomó lugar cuando Jesús nació y Satanás quería quitar su vida, y el tercero ahora toma lugar en la cruz del Calvario. Vemos que al comenzar nuestra lectura dice que se oyó una voz que venía del cielo y esta voz decía: ahora ha venido ¿qué cosa? La salvación. ¿Por qué ha venido la salvación? Porque Cristo había dado su vida por nosotros. Así que había llegado la salvación. No era un evento futuro como en el Antiguo Testamento. Ellos miraban al futuro cuando Jesús viniese, pero ahora era una realidad. No tan solo vino la salvación, sino vino el poder. Ahora se nos ofreció poder a través de Cristo para que hubiera victoria sobre el pecado. Y no era una promesa en el futuro, ahora podía ser una realidad. Y también dice poder y el reino de nuestro Dios. Ahora Cristo había recuperado la posición que Adán perdió cuando pecó. Y cuando Adán pecó, ahora Satanás usurpó esa posición. Y Dios había puesto a Adán como el gobernador o el rey o el que dirigía este planeta. Dice: tú eres la cabeza, tú vas a dirigir en mi lugar. Pero ahora cuando Adán cae en el pecado, ahora Satanás toma esa posición. Y vemos que por 4000 años fue nuestro representante. Es más, en el Antiguo Testamento vemos que en varias ocasiones Satanás fue al cielo a representarnos. El más común de ellos es el libro de Job, donde en 2 ocasiones Satanás va al cielo. ¿No? Ahora ese Dios tenía una reunión allá en los cielos y llama a los miembros de su junta directiva que vengan al cielo. ¿Y quién vino? Satanás. Y le dice: ¿de dónde vienes? Dice: bueno, yo vengo de rodear mi territorio. Y Dios no le dijo que no. No lo desafió. No le dijo: eso es mentira. Eso era cierto. En el capítulo 2, otra vez le hace la segunda pregunta. Dice: ¿de dónde vienes? Yo vengo de andar y rodear mi territorio. Ese era su territorio. Y por 4000 años, él había sido nuestro representante y tenía acceso a las cortes celestiales, pero ¿para qué iba allá? Lo leímos también en el pasaje que leímos. Era el acusador de los hermanos. Pregunto yo, ¿acusó a Job? ¿Era Job justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y todavía Satanás lo acusó? Exactamente. Así que su única misión en el cielo, ¿cuál era? Acusar a los seres humanos, que no merecían misericordia, no merecían gracia, ni merecían salvación. ¿Saben? Se nos dice la pluma inspirada que el Satanás nos odia con un odio que no podemos entender. ¿Saben por qué nos odia? Porque Dios nos ama. ¿Y cómo es posible que Dios ame a estos pecadores? Gente mala, gente rebelde, gente que le da las espaldas, gente que lo niega, gente que lo que hace es ir completamente en oposición a lo que Él dice. ¿Cómo es posible que todavía ellos sean el objeto del supremo amor de Dios? Y ese amor que Dios nos muestra continuamente, querida iglesia, y no tenemos idea cuánto Dios nos ama. Si al menos apreciáramos un poquito ese amor,
y respondiéramos en amor a ese inmenso amor, nuestras vidas fueran muy diferentes. Todavía nosotros nos amamos más que a Dios. O amamos el dinero, o amamos posesiones, o amamos una mujer o un hombre, o amamos un título, una profesión, o amamos un país, o amamos otras cosas más que a Dios. Pero es tiempo que nosotros contemplemos a Jesús y nos enamoremos de Él. Por ese amor es que Satanás dice que nos odia con un odio que no se puede describir. ¿Cómo es posible que tan malos como son ellos y lo que han hecho en 6.000 años de pecado, todavía Dios los ame con el amor que los ama? Oh, gracias a Dios por ese amor. Ese amor dice nos debe constreñir. No sé si me explico con esa declaración, dice el apóstol Pablo. Nos debe exprimir y nos debe llamar ahora a una respuesta de amor hacia ese Dios que nos ha amado increíblemente. Así que ahora vemos que en la cruz del Calvario recuperó Jesús la posición que había perdido Adán. Y ahora en los cielos, ¿quién nos representan? Piensen ustedes. Es Cristo. Y gloria a Dios por eso. Su plan no es acusar a los hermanos, su plan es defender a los hermanos. Es nuestro juez. ¿Y saben cuánto cuesta sus servicios? Son absolutamente gratis. Y lamentablemente la gran mayoría de la humanidad rechaza los servicios gratis del abogado que nunca ha perdido ningún caso, ni lo va a perder. Así que hoy día no tenemos a alguien que nos acuse, aunque podría hacerlo. Su vida perfecta sería suficiente para acusar nuestras muchas imperfecciones, pero su objetivo no es aplastarnos, su objetivo no es destruirnos, su objetivo es redimirnos. Y está ahí para interceder, y está ahí para levantarnos y para hacer de nosotros nuevas criaturas. Por eso Jesús dice allá en el Evangelio de Juan, vamos a leer, vamos un momentito al Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a tomar tiempo no tan solo para escuchar mi voz, no es tan importante como escuchar la misma palabra de Dios hablando a nuestros corazones. Evangelio de Juan, capítulo 12, vamos a leer en el verso 31. Juan 12, verso 31. Dice lo siguiente. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado ¿dónde? Fuera. ¿Cómo lo llamó Jesús? ¿Príncipe de dónde? ¿Quién era la cabeza o el dirigente del mundo hasta ese momento? Satanás. Pero dice que ahora él va a ser juzgado, es decir, en la cruz hubo juicio. Entendamos esto porque el mundo cristiano no entiende esto. El mundo cristiano piensa que en la cruz de Cristo termina el plan de salvación. Y que allí ya todos fuimos juzgados y redimidos. Hubo juicio, pero no de seres humanos. ¿De quién hubo juicio? De Satanás. Así que se hizo juicio a Satanás y a sus demonios. Y a sus demonios. Voy a leer otra vez. Ahora es el juicio de este mundo. Y no se refiere a los seres humanos, sino quienes estaban en control del mundo. Ahora, y lo explica claramente, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuese levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, que ahora tomó lugar el juicio de Satanás. ¿Y cómo tomó lugar el juicio de Satanás? El universo estaba contemplando. Y cuando vio cómo Satanás trató a Jesús, inocente, sin pecado, sin culpa, bueno, justo, cuando vio el universo entero cómo Satanás trató a Jesús y cómo lo torturó y cómo aún le quitó su vida, dice que de raíz sacó de sus corazones toda simpatía que todavía había por Satanás. No olvide, los ángeles y los seres creados no son perfectos como Dios, que todo lo sabe. Dios es omnisapiente. ¿Me explico con esa palabra? Todo lo sabe. Pero los ángeles no todo lo saben. Ni los seres creados, aunque son perfectos, no lo saben todo. Porque no son omnisapientes. Y ahora Satanás les ofreció un mejor gobierno. Y quizás algunos decían, bueno, ¿será verdad? ¿Será que tiene mejor plan? ¿Será que Dios está siendo muy severo con él? ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Porque Dios podía haber destruido a Satanás y a sus ángeles inmediatamente. ¿Tiene el poder para hacerlo? ¿Es omnipotente Dios? ¿Todo lo puede? Pero si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado en la mente de millones de ángeles y de seres perfectos
¿Qué hubiera pasado en su mente? ¿Hubiera quedado duda? ¿Será cierto que Satanás tenía el mejor plan? ¿Será cierto que Dios es muy severo y es muy estricto? Es decir, que Dios, por bien del universo, no destruyó a Satanás inmediatamente. Lo podía haber hecho. Dios tuvo que tomar el camino largo. No hubo atajo. Tomar el camino largo. ¿Y el camino largo qué simbolizaba? Dejar que el plan de Satanás se desarrollase completamente. Y eso no tomó lugar en una generación, ningún siglo, ningún milenio. Tuvo que dejar que por 6.000 años Satanás ahora desarrollase 100% su plan sin ningún estorbo divino. Sin ningún estorbo divino. Para que el universo entero pudiera contemplar, incluyéndonos a nosotros, lo que realmente era o sería el gobierno de Satanás. Pero el universo entero, cuando vio cómo Satanás ahora trató a Jesús, la forma inhumana y cómo quitó su vida innecesariamente, completamente perdió la simpatía del universo. Ninguno de los ángeles que están en los cielos o ninguno de los seres que Dios ha hecho en algún lugar del universo hoy día tiene el menor deseo de pecar. El menor deseo de pecar. Note, en cierta ocasión la señora Juárez tuvo una visión. Dice que estaba en un planeta que tiene 7 lunas. Ahora no sabemos cuál es. Y ahí estaba, ¿saben qué? Enoc. Enoc. Y ahí estaba visitando. Y es interesante porque cuenta que allí también había un árbol como prueba de lealtad. Y está allí todavía. Y le preguntó a los que moraban allí, ¿no tienen ustedes inclinación de comer de esa fruta? Dice, no, eso ni pasa por esta mente. Bastante con lo que le ha pasado a ustedes en el planeta. Es decir, que el universo ha sido vacunado contra el pecado. No sé si me explico, iglesia. Y no tiene el menor deseo, la menor intención de pecar. Porque ha podido presenciar por 6.000 años lo que el pecado hace. El único lugar en el universo que todavía hay seres creados que prefieren pecar que la santidad, ¿sabe cuál es? El planeta Tierra. Y por eso el Señor no ha podido venir todavía. Ha tenido que darle más tiempo a Satanás para desarrollar más su plan satánico, para ver si en el proceso algunos seres humanos se les abre la mente. Y se dan cuenta que lo más terrible que hay en el universo se llama pecado. Que es nada agradable y nunca trae buenos resultados. Así que ahora Satanás no podía ir más a los cielos. El universo ahora quedó cerrado para él. Su único lugar de acción es este planeta judío. Así que vemos 4.000 años representándolos allá en los cielos. Pero llegó el momento donde ahora Jesús viene, su muerte recupera lo que Adán había perdido y ahora Satanás es expulsado otra vez ¿de dónde? Del cielo. La segunda expulsión de Satanás. Le falta una más todavía, pero va a ser la última. Pero todavía falta un tiempo para que sea una realidad. ¿Qué más podemos nosotros darnos cuenta acá? Dice que le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Referencia a qué? A su sacrificio. La victoria del cristiano está en la sangre de Cristo Jesús. Así que a través de su muerte nosotros tenemos ahora la victoria. Y no tan solo la victoria del perdón sobre el pecado, sino ahora del poder que el pecado quiere tener sobre nosotros. El Señor nos puede hacer completamente libres del pecado. Ahora vemos cómo se cumplieron las palabras del apóstol Juan, el cual hablaba que llegaría el momento donde Jesús recuperaría otra vez la posesión que Satanás había tenido. Por eso dice que en los cielos, ¿qué hicieron? Se gozaron. Que en los cielos, ¿qué dijeron? Dice, alegraos cielos. Y los que moran en ellos, ¿pero qué? Pero ay de quiénes? De los que moran ¿dónde? En la tierra. Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira y sabiendo que tiene poco tiempo. Así que ahora vemos el tercer encuentro de Cristo y Satanás y Jesús gana otra vez. El enemigo pierde. Cuando Jesús se levantó de aquella tumba, aquel domingo amaneciendo, y aquella tumba quedó vacía, era señal de que no tan solo el pecado había sido derrotado y conquistado, sino que la paga del pecado, que es muerte, también había sido derrotada y conquistada.
Es decir, que aún el ser humano que muere en Cristo está descansando. Por eso la Biblia cuando habla del sueño, habla de qué? Del sueño, no de la muerte. Está tomando una siesta. No sé si me explico en esta noche. Aquellos que han muerto en Cristo están tomando una siesta. Aún los que no han muerto en Cristo están tomando una siesta porque se tienen que volver a resucitar otra vez. Pero para ellos no hay salvación. Así que esa tumba vacía demostró que el poder que el pecado tiene y la paga del pecado había sido completamente derrotada. Ahora habría vida y vida eterna para todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador personal. Vemos el tercer encuentro ahora. El Satanás ahora, al ser expulsado de la simpatía del universo, dice que cómo descendió a la tierra. Con gran ira. ¿Saben por qué tiene gran ira? Porque sabe que le queda poco tiempo. Iglesia, me pregunten esta noche, ¿usted y yo nos damos cuenta que nos queda poco tiempo también? Porque la mayoría de los seres humanos está viviendo con otra idea. Otra idea de años de paz y de prosperidad y que se van a jubilar y que el 401k va a madurar y que se van a ir de vacaciones no sé para dónde, van a comprar esto y van a hacer esto. El mismo enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de eso. Vivimos como si muchos años faltaran. Si en esta noche Dios nos dijera la fecha, no lo vamos a creer de lo cerca que está esa fecha. No lo va a decir porque el Señor no quiere que hagamos preparación basada en fecha, sino basada en amor y en obediencia. Pero realmente nos queda poco tiempo. Vamos al cuarto evento entonces entre Cristo y Satanás. Voy a comenzar a leer en el verso 13. Dice lo siguiente. Y cuando vio el dragón, ahora cuando usted habla de dragón, ¿de qué está hablando? De un poder que persigue. No olvide que había sido arrojado a la tierra. ¿Qué hizo? Persiguió a la mujer o a la iglesia que había dado luz al hijo varón. Así que cuando vemos un dragón, ¿qué vemos inmediatamente? Un poder que persigue. ¿Y a quién persigue? A la iglesia. ¿Qué iglesia? La que había dado luz al hijo varón. Sí, la iglesia cristiana. Ahora Jesús asciende a los cielos. Ya dice, ok, no voy a pelear contigo directamente, pero voy a pelear con tus hijos. Padres y madres presentes. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Que alguien pelee con usted o con sus hijos? ¿Qué le dolería más? Ustedes no hablan nunca, oigan. Son personas muy calladas. Me imagino que en casa nunca hay peleas ni nada. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Nada más dicen hola y adiós. Muy bien. Yo como padre, yo prefiero que alguien me haga algo a mí que a mis hijos. Aunque no sea agradable. Porque uno como padre tiene un sentido de protección que es único. Es único. Así que ahora póngase a pensar que el corazón de Cristo se destruye más cuando ve cómo Satanás ataca a su pueblo. Y Satanás lo sabe. Dice, no puedo pelear contigo, ya tú no estás aquí. Pero no voy a hacer la vida miserable a cada uno de tus hijos. Póngase a pensar todos los días cómo se quebranta el corazón de Dios cuando ve cómo Satanás nos trata y nos maltrata a cada uno de nosotros. Dice que ahora voy a perseguir a la mujer. Ahora vamos a hablar de la iglesia de la Edad Media. De la iglesia de la Edad Media. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 14 lo dice. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente, no olvide, cuando es serpiente es un poder que engaña, volase al desierto, a su lugar, donde se sustentaba por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora vamos a hablar de la iglesia de la Edad Media. Es el cuarto encuentro entre Cristo y Satanás. Pregunto yo, ¿la iglesia de la Edad Media fue perseguida? ¿Saben cuántos cristianos perecieron? 70 millones de cristianos. Querida iglesia, no tenemos idea. No ha habido imperio, no ha habido gobierno, no ha habido ejército, no ha habido institución en el planeta Tierra que haya causado más muerte que el sistema católico romano. Eso es histórico. Eso es histórico. No ha habido más terrible poder en el mundo que bajo el nombre de Dios. Y lo más triste de todo, lo que ha hecho es afear el carácter de Dios, desfigurar delante del universo, ¿qué cosa?
el carácter de Dios ha sido ese sistema papal, donde ha perseguido sin mezcla de misericordia. Y por lo menos 70 millones, no 70.000 personas, ni 700.000 personas, 70 millones de personas murieron en la Edad Media. Pero note, no tan solo era dragón en la Edad Media, también que era serpiente, engañó. Ahora, ¿cómo fue posible que primero engañara y después persiguiera? No olvide, el sistema papal o Satanás, que es quien dirige el sistema papal, mata cuando no puede engañar. Cuando hay personas fieles, ahora en su enojo y en su frustración que no logra dominar sus conciencias y cambiar su forma de pensar, ahora le quita su muerte o le quita su vida. Pero vamos a ver que este sistema papal primero comenzó engañando. Tenemos que ir al siglo IV de la historia, cuando Constantino ahora llega a ser el emperador. Y cuando llega a ser emperador, ahora se da cuenta que su imperio estaba dividido, la mitad era pagano, la mitad era cristiano. Y él se dio cuenta que un imperio dividido no puede permanecer, que estaba por caer el imperio. Entonces, yo tengo que unificar a mi imperio. Y la única forma que lo puedo unificar es a través de la religión. Y ahora comenzó a unir el paganismo con el cristianismo. Es más, cuando Constantino se hizo cristiano, no se hizo, pero profesó hacerse cristiano, porque nunca se bautizó. A Constantino lo bautizaron en la cama. Bueno, no lo bautizaron porque bautizar significa sumergir, pero le mojaron la cabeza en la cama cuando se estaba muriendo. Él siempre fue un pagano. Pero dijo, bueno, ahora yo soy un cristiano. Y ahora hace lo que llaman el edicto de Milán, el 313, y ahora le da a los cristianos el derecho que no tenían los cristianos antes. Antes, en el Imperio Romano, los cristianos no tenían ningún derecho, no podían tener propiedades, por ejemplo, no podían tener trabajos en el gobierno, no podían tener nada, eran ciudadanos de segunda clase. Pero ahora viene Constantino y dice, oh, ahora yo soy cristiano también como ustedes. Ay, el mundo cristiano, oh, gloria a Dios, este hombre es nuestro hombre, por fin se acaban las persecuciones. Pero lo que estaba sucediendo es que Satanás estaba cambiando de método. Estaba cambiando de método de dragón a qué? A serpiente. Él había visto que la persecución no podía eliminar la iglesia cristiana. Al contrario, mientras más perseguidos eran los cristianos, más crecía la iglesia. Y ahora tengo que cambiar de método para poder conquistar al mundo cristiano. Y ahora dio lugar al sistema papal. El sistema papal tiene apariencia de cristianismo, pero es completamente pagano. Por ejemplo, presenta un falso plan de salvación, el cual está basado en obras y salvación en pecado aún. En obras, se los voy a leer, Conflicto de los Siglos, la página 627, claramente lo dice. 629, perdón. Dice, el papado responde perfectamente a las necesidades de todas estas personas. Escuche. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el planeta. Los que quieren salvarse por sus méritos y los que quieren salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Es decir, que le ofrece la salvación a la gente ¿en qué? En pecados o por sus méritos. Por ejemplo, una persona quizás nunca va a la iglesia, pero de todas maneras se muere, pero si la hacen después el novenario, ¿para dónde lo mandan entonces? Para el cielo. Quizás fue un borracho, fue un delincuente, fue un matón, fue un adúltero, pero eso no importa. En sus pecados todavía que puede tener salvación. O aquellos que son devotos y van a la iglesia y se presignan y los sacramentos y las peregrinaciones y las veladoras y las vírgenes y los santos, de todas maneras, ¿qué le ofrecen a ellos ahora por sus méritos? Salvación también. Así que hay salvación en obras humanas y hay salvación ¿en qué? En el pecado abierto, sin ningún problema. Y ese es el secreto de ¿qué? De su poder. ¿Cuál es la religión más famosa del mundo? La que tiene más feligreses. Es la Iglesia Católica. Usted nunca tiene que poner un pie para ser salvo en la Iglesia Católica. Si jamás usted va a la Iglesia Católica, de todas maneras su familia puede hacer algo para pasarlo del lugar caliente al lugar fresco.
con unas pocas misas y un poco de dinero, usted está salvo. Y eso es lo que sucede. Ustedes ven que hacen el domingo, la gente va a la misa y después a emborracharse, y después a pelear, y después a adulterar. Y no hay ningún problema. El próximo domingo otra vez le hacen la misa, ya todo quedó perdonado, ya todo quedó bien. Ya otra vez lo mismo esta semana. Un falso sistema de salvación. Ofrece un falso sacerdocio. En vez de enfatizar el sacerdocio de Jesús, enfatiza el sacerdocio de los hombres, del clérigo. Un falso sacrificio. En vez de la cruz, es la hostia. Póngase a pensar que una hostia es el cuerpo literal de Jesús. Eso es blasfemia. Donde el ser humano tiene poder de crear al creador. Póngase a pensar en eso. Eso es blasfemia. No tan solo es blasfemia, es anatema. De que en mis manos yo tengo a Jesús. Como si yo fuera sacerdote y dijera las palabras, este es el cuerpo de Cristo. En ese momento, el pedacito de harina es literalmente el cuerpo de Jesús. Un falso sacrificio en la misa. Una falsa mediadora y corredentora en María. Un falso mediador ofrece santos, vírgenes y aún el clérigo puede intermediar y mediar por nosotros. La ley de Dios, ¿qué hizo? La cambió. ¿Qué hizo con el segundo mandamiento? Ustedes no saben nada de esto. Bueno, eso lo voy a enseñar, no se preocupen. No les voy a hacer más preguntas para no hacerlos sentir mal. El segundo mandamiento lo quitó. El segundo mandamiento prohíbe la adoración a las imágenes, ¿sí o no? Y ahora lo quitó. ¿Para qué? Para que la gente pueda adorar las imágenes. No tan solo el segundo mandamiento prohíbe la adoración de las imágenes, sino que es el mandamiento, el único mandamiento que habla de la salvación. Dice que harán misericordia en millares aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y al quitar esa fase de que el Señor ahora muestra misericordia, la gente piensa que tiene que ganar la misericordia de Dios. La gente piensa que tiene que hacer algo para meritar la misericordia, cuando Dios está dispuesto a darla, porque Dios es misericordioso. Y la gente no tiene un concepto positivo de Dios en la fe católica. ¿Saben lo que la gente admira en la fe católica? Son los santos. Porque ellos sí son humanos como nosotros. Ellos sí nos entienden. Ellos vivieron en este mundo. Están allá y ahora están intercediendo por nosotros. Pero Dios está muy ocupado. El universo es muy grande para preocuparse de un pequeño planeta rebelde allá. Era creado, lamentablemente, un falso intercesor y ha cambiado el mandamiento que prohíbe la adoración de las vírgenes y de los santos y de las imágenes, y quita también el mandamiento donde habla de la misericordia de Dios a los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero no tan solo cambió el segundo mandamiento, trató de alterar el sábado y cambió y lo puso el domingo. Es más, en la ley católica no es el cuarto mandamiento, es el tercer mandamiento. El 10º mandamiento lo dividió en 2 para todavía quedar con 10 mandamientos. Es decir, que ahora presenta una falsa ley alterada, la cual no es la ley de Dios. Un falso sábado en el domingo. Un falso bautismo, en vez de bautismo por inmersión, es bautismo por aspersión. Una falsa palabra, en vez de la palabra de Dios, son tradiciones, son bulas, son escritos, son libros apócrifos, son los acuerdos de los concilios, etcétera, etcétera. Una falsa oración, en vez de hablar a Dios como un amigo, ahora son rezos y aún el rosario. Un falso santuario, en vez del santuario donde Jesús oficia en los cielos, hoy día la gente ven en las iglesias el santuario para ellos. Es más, aún atacado el matrimonio. Porque realmente si usted es un hombre santo o una mujer santa, usted no se puede casar. Usted tiene que practicar el celibato y quedarse soltero el resto de su vida. Por eso hoy día vemos tantos escándalos en la Iglesia Católica. Interesante, cuando el Papa fue a Chile, la gente no estaba contenta con él. Aún quemaron iglesias católicas en Chile, 3 iglesias católicas. Porque por años el clérigo ha estado abusando de niños. Años. Y no estamos hablando acá de lo que ha pasado por siglos.
Estamos hablando en el tiempo nuestro nada más. La Iglesia Católica dice que está a favor de la vida y en contra del aborto. Es una mentira. La institución que más aborto ha cometido en el planeta Tierra es la Iglesia Católica. Usted puede ir a nuestros países y todavía ve, está la catedral, conventos y monasterios y hay túneles por abajo. ¿Saben lo que pasaban por las noches? No eran oraciones ni ayunos los que estaban tomando lugar. Relaciones ilícitas entre el clérigo, monjes y sacerdotes, obispos y monjas, y millones de niños nacieron o fueron abortados y los que nacieron murieron instantáneamente. Se han encontrado miles y miles de pequeñas calaveras en esos subterráneos. Por eso la mayoría de ellos hoy están cerrados y no se pueden visitar. No se pueden visitar. Es decir, que no tenemos idea de que cuando Dios dice no es bueno que el hombre esté como. ¿Tenía razón Dios o no? Parece que ustedes no están muy animados con ese plan. Yo sé que es muy buen plan. Porque yo no quisiera estar solo. Si usted solo está en problema. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Si el hombre está solo se mete en problemas. Y es lo que ha pasado en el clérigo católico. Como están solos, se han metido en problemas. No están solo los abortos de millones de niños que fueron abortados y murieron o los mataron inmediatamente que nacieron. Los abusos de miles y miles de niños a través de la historia. Y no es tan solo el abuso, sino que en el clérigo católico hoy día se esconde el mayor grupo de hombres homosexuales. Por eso muchos escogen ser sacerdotes, porque como no tienen que casarse, pueden esconder que son homosexuales. Por eso ve que de cada 5 niños que han sido abusados, o menores de edad, 4 son niños. 4 son niños. ¿Por qué? Porque son homosexuales. Homosexuales. Y ahora Satanás levantó ese sistema. Y ese sistema lo levantó y ahora lo presentó al mundo como la opción cristiana. Como la opción cristiana. Es más, voy a leerles una corta declaración del conflicto de los siglos. Podamos entender lo que dice. Dice lo siguiente. El mediodía del papado fue la medianoche del mundo. ¿Entendemos esa declaración? ¿Cómo se conoce la historia de la Edad Media? The Dark, el tiempo oscuro. ¿Cómo se conoce? Pero fue el mediodía ¿de qué? Del papado. Continúa la lectura diciendo, durante siglos Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Es decir, que durante siglos la gente que vivía en completa ignorancia. Un pueblo ignorante es un pueblo controlado. ¿Qué trajo el despertar en las artes, en la ciencia, en la educación, en la economía y en todo el mundo? Eso tomó lugar a partir del siglo XVI. ¿Qué evento tomó lugar en el siglo XVI? El movimiento de la Reforma. Cuando los reformadores se levantaron, poniendo a un lado los conceptos humanos y exaltando la palabra de Dios, ¿qué pasó con el mundo? ¿Progresó? ¿Cómo se llama ese tiempo en la historia? Tiene un nombre en la historia. Renacimiento. ¿Qué pasó con el arte? Con las esculturas, con las pinturas. ¿Qué pasó con la música? Con Mozart, con Beethoven, con Bach. ¿Qué pasó en todas esas cosas? ¿Hubo un despertar? ¿Hubo un progreso? ¿Cuándo comenzaron las universidades? En el tiempo de la Reforma. ¿Saben que antes de la Reforma, el 80% de la población de Europa era analfabeta? ¿Me explico la palabra analfabeta? Ni pueden leer, ni escribir. Entonces, el pueblo no podía. Además, no había imprenta. Una de las cosas que también trajo fue la imprenta con Gutenberg.
Cuando ahora comenzó a imprimir y ahora el material la gente ahora podía tenerlo y ahora la gente aprendió a leer. Aprendió a leer. Es más, el 60% de los sacerdotes no sabían latín y tenían que hacer la misa en latín. Es decir, que si aún usted sabía latín no entendía nada, porque alguien estaba leyendo algo que no sabía ni cómo pronunciarlo, ni lo que estaba leyendo. Es decir, que la misa aún se ha dado a un idioma muerto. Por eso había muerte. Por eso dice que ni la ciencia, ni el arte, ni la economía, nada progresó. ¿Cómo están nuestros países todavía hoy día? Países del tercer mundo. ¿Saben por qué? Por esta razón. No, nunca hemos podido quitar el yugo del papado de nuestros países. Nunca. Y por eso son países del tercer mundo. No hay progreso, no hay avance, no hay nada. Porque todavía estamos bajo el control del sistema papal. Ese sistema fue instituido por el mismo Satanás, iglesia. Estamos entendiendo esta noche, estamos hablando contra el sistema, no contra la gente del sistema. La gente son ignorantes porque han sido mantenidas en la ignorancia. ¿Saben ustedes que tener una porción de la Escritura era condena de muerte? Aún memorizar un versículo de la Biblia era razón para ser arrestado. No tenerlo, memorizarlo nada más. Era razón de ser. Déjenme leerles algo más que quiero compartir con ustedes en esta noche para que podamos entender lo que comparto acá. Dice lo siguiente: este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. ¿Es obra qué? ¿Qué es la obra maestra de un artista? Su mejor obra, ¿sí o no? Lo mejor que puede hacer Satanás, ¿qué es? ¿Cuál es la mayor obra de su poder? El sistema papal. El sistema papal. Dice, es un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Así que a través de este sistema papal que quiere hacer Satanás, sentarse en el trono y gobernar otra vez. En el siglo XIII, esto he leído otra vez, se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. No había institución más cruel dentro de la institución cruel que es el papado que la Inquisición. En el siglo XIII, ¿sabe dónde comenzó? En España. Es decir, cuando comienza la Inquisición en España en el siglo XIII, ahora sembró terror en el corazón de toda Europa. Note, la Inquisición no tan solo arrestaba a la gente y las mataba. Lo último que hacía era matarla. Lo primero que hacía, ¿saben qué era? Torturarla. Había placer en el sufrimiento humano. Tan solo se puede originar en la mente de Satanás. Porque es cruel quitarle la vida a una persona, pero mucho más cruel hacer sufrir a esa persona y después quitarle la vida. ¿Saben quiénes dirigieron la Inquisición al principio? Los franciscanos. La Orden de San Francisco de Asís, que se llama hoy. El Papa sí tomó ese nombre, San Francisco. Y la gente dice, no, San Francisco de Asís era un hombre muy bueno, le hablaba a los animalitos, oraba con los animalitos. Esa es la imagen nueva que nos están dando, pero no lo que es. Los franciscanos fueron los que dirigieron por muchos años la Inquisición. Pero eso no lo dicen en la historia. No lo dicen. Hoy quieren que creamos el otro lado de la moneda. ¿No? Es más, después llegaron los dominicos. Y aún más dura fue la Inquisición. Más estricta. Los dominicos y ustedes, los franciscanos, son muy suaves con la gente. Nosotros tenemos que apretar más la tuerca. Y después, ¿saben quiénes llegaron? Los jesuitas. Los jesuitas. Es más, si algún día usted visita Lima, Perú, todavía queda un museo de la Inquisición allí. Todavía queda, usted lo puede ir a ver. Ahora, en todos nuestros países hubo Inquisición. En México lo hubo, en Centroamérica lo hubo, etcétera, etcétera. Hubo Inquisición. Pero todavía queda, pero si usted pasa por el tour que le dan, completamente historia cambiada. No habla nada de la Iglesia Católica. Dice que eran los reyes de España.
No es cierto. Era el sistema católico quien instituyó allí la Inquisición. Es más, algo interesante en esa es que la última persona que murió en ese tribunal de la Inquisición allá en Perú era una señora que la acusaron de guardar el sábado. Le llamaban que era judaizante, porque guardaba el sábado. Interesante esta historia. Es decir, que ahora nos damos cuenta nosotros cómo este sistema, lamentablemente, ahora Satanás lo usó la serpiente y después el poder de persecución. A los que no engañó con todos los errores, ahora trató de perseguirlos inhumanamente. Pero note, Jesús volvió a ganar. Dice que sustentó a la mujer por cuánto tiempo. Tiempo, si la mitad de un tiempo equivale a 1260 años. Jesús volvió a ganar en el cuarto encuentro. Pueblos como los valdenses permanecieron fieles a Dios. No tuvieron que ir a las montañas a vivir y al campo. No podían vivir en la ciudad. Eso nos abre la mente, querida iglesia, otra vez. Tuvieron que vivir de la agricultura, porque no podían tener dinero. Les era prohibido tener dinero y no tenían cuentas de banco, no podían hacerlo. Yo he podido visitar el valle de Piedmont, donde ellos vivieron en Torre Pellice, allí he estado. Donde no podían bajar a 3000 pies, si bajaban menos de 3000 pies, cualquiera los podía matar. Fueron a vivir allá arriba para ver si el frío y lo malo del tiempo los mataba, pero si bajaban, ahora cualquiera los podía matar. Sufrieron increíblemente. Sus niños muchas veces fueron quitados y puestos en hogares católicos y nunca más los vieron. Sus mujeres fueron violadas. Sus propiedades fueron quitadas. Pero a pesar de esa terrible oposición, ese pueblo se mantuvo firme y fiel a Dios. Los hugonotes después en Francia, los albigenses también. Es decir, que a través de la historia, aunque Satanás ha querido engañar y perseguir, Dios siempre ha tenido una minoría que se ha mantenido firme y fiel a Él. Y en este cuarto encuentro, Cristo otra vez obtuvo la victoria. Vamos a terminar aquí, mañana vamos a seguir. Vamos a ver el quinto y el sexto. Y cómo hoy día estamos viviendo en el tiempo del sexto. Mañana seguiremos nuestra historia, nuestro estudio de la palabra del Señor. El Señor nos bendiga en esta noche. Vamos a terminar, vamos a cantar el himno. Jamás podrá alguien separarnos.